Durante años, una parte de la conversación alrededor del K-pop ha sostenido que los grupos de cuarta generación dependen casi por completo de las decisiones de sus agencias y tienen una participación limitada dentro de su propia música. Sin embargo, algunos lanzamientos recientes comenzaron a mostrar un panorama diferente. En ese contexto llegó Revive Plus, el segundo álbum de estudio de IVE, un proyecto que no solo presentó dos temas principales para esta nueva era, sino que también incorporó seis canciones individuales. Más allá de su desempeño comercial, este lanzamiento llamó la atención por la participación de varias integrantes en la escritura de sus letras y en algunos casos en el proceso creativo de sus canciones. En este video revisaremos cómo está construido Revive Plus, el camino que llevó a IVE hasta este punto, el impacto de sus sencillos principales y el papel que desempeñan las canciones individuales dentro del álbum. Para entender por qué Revive Plus representa un paso diferente dentro de la carrera de IVE, primero es necesario revisar cómo evolucionó el grupo antes de llegar a este lanzamiento. El camino hacia Revive Plus. Antes de analizar Revive Plus, conviene revisar brevemente el camino que llevó a IVE hasta este lanzamiento. En 2023, el grupo presentó IVE, consolidando su crecimiento con canciones como Yen y Kitsch. Posteriormente llegó iSwitch, con canciones como Heya y Ascendido, ampliando su propuesta sonora y musical. Cada uno de estos proyectos aportó un elemento distinto a la evolución del grupo. Mientras los primeros trabajos consolidaron su presencia dentro de la industria, los lanzamientos posteriores comenzaron a mostrar una propuesta más amplia tanto en lo musical como en lo conceptual. Ese recorrido sirve como punto de partida para entender por qué Revive Plus representa un paso diferente, gracias a una mayor participación creativa de sus integrantes. Con ese contexto establecido, es momento de analizar los lanzamientos que encabezaron esta nueva etapa. Black Hole y Bam Bam. El title track, Black Hole, presentó una propuesta más madura dentro de la discografía de AIM. Sin embargo, la promoción comenzó con un sencillo de prelanzamiento Bam Bam, que consiguió una amplia difusión y una destacada recepción. Durante su promoción obtuvo importantes resultados en listas y programas musicales. En el caso del sencillo Bam Bam, no solo se convirtió en un fenómeno absoluto en YouTube, tomando millones de reproducciones gracias a su enérgico envío, sino que literalmente conquistó los charts de Corea del Sur al conseguir el codiciado estatus de Perfect All Kill, demostrando el apoyo masivo de la audiencia. Su paso por los programas de televisión fue contundente, logrando acumular un total de 8 wins en shows musicales, incluyendo trofeos consecutivos en plataformas importantes como Music Bank e Inkigayo. La primera mitad de Revive Plus continúa con temas como Hush, Stuck in Your Head, Fireworks y Hot Coffee, manteniendo una producción consistente. Sin embargo, la segunda mitad del álbum introduce el elemento que más distingue a este proyecto, las canciones individuales. A partir de este punto, el protagonismo deja de estar únicamente en Knife como grupo para centrarse en cada integrante. La segunda mitad de Revive Plus presenta seis canciones individuales, una para cada integrante. Más que simples solos, estas pistas permiten conocer distintas facetas musicales y creativas. A de Young Won Young y Unreal de Liz fueron escritas íntegramente por ellos. Ambos cantantes compartieron que usaron estas letras como un lienzo en blanco para desahogarse de las presiones de la fama mundial y regalarle a sus fanáticos un pedazo de sus almas sin intermediarios corporativos. Por otra parte, nos encontramos con Gaeul en su enérgico tema titulado Art y con la menor del grupo, Liceo, en la vibrante pista Super Icy. Dos integrantes que se metieron de lleno al estudio para coescribir sus propios versos de forma meticulosa, asegurándose de que cada palabra encajara con sus verdaderas personalidades fuera de las cámaras y de los escenarios. Uno de los casos más destacados corresponde a Rey. Además de participar en la estructura de In Your Heart, también aparece acreditado como compositora de la canción.
ampliando su contribución creativa dentro del álbum. Finalmente, Eugene presenta Force, completando el recorrido individual del proyecto. En conjunto, estas 6 pistas representan uno de los principales elementos diferenciadores de Revive Plus, de mostrar una participación creativa más visible por parte de las integrantes. Después de revisar la estructura completa del álbum, resulta más sencillo entender el lugar que ocupa dentro de la trayectoria de IVE. Después de revisar cada una de sus etapas, resulta más sencillo entender el lugar que ocupa Revive Plus dentro de la discografía de IVE. Los trabajos anteriores consolidaron la identidad musical del grupo. Este segundo álbum incorpora una mayor participación creativa de varios integrantes, especialmente en las canciones individuales. Más allá de los resultados comerciales, Revive Plus reúne elementos que permiten comprender mejor el momento artístico del grupo. Si aún no lo has escuchado el álbum completo, vale la pena recorrerlo de principio a fin para apreciar tanto los sencillos principales como las propuestas individuales. ¿Y tú, ya escuchaste Revive Plus? ¿Cuál es la canción que más te llamó la atención? Comparte tu opinión en los comentarios. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, no te olvides suscribir al canal para más contenido informativo. ¿No? Y acá en la caja de comentarios también puedes dejarme tu opinión. Y en las etiquetas te dejaré el último video que realizamos sobre Hearts to Hearts. Y también sobre el análisis de Red Velvet. Por si te interesa mirarlos, ahí estarán disponibles. Así que conmigo será hasta pronto y nos veremos en el siguiente video.